En 1921, Carl Jung publicó algo que el mundo académico intentó ignorar durante 100 años. Identificó con una precisión asombrosa dos comportamientos que exponen el carácter verdadero de cualquier persona, sin importar cuán bien finja. 100 años después, en 2023, el laboratorio de Andrew Huberman en Stanford confirmó neurológicamente: estos dos comportamientos están controlados por regiones cerebrales que el córtex prefrontal no consigue enmascarar bajo ciertas condiciones. La neurociencia acababa de probar que Jung tenía razón, y sin embargo, el 98% de la gente todavía no sabe cuáles son estos dos comportamientos. Increíble. Jung no estaba filosofando. Él documentó 27 años de observación clínica. En su libro Tipos psicológicos, se dio cuenta de que la fachada, esa máscara social que todos usamos, falla en solo dos escenarios específicos, y cuando falla, el ser auténtico se revela por completo. Huberman, sin citar a Jung directamente, mapeó los circuitos neuronales exactos que controlan estos comportamientos y descubrió algo perturbador. No puedes fingir estos comportamientos, porque son procesados por estructuras cerebrales antiguas, anteriores al córtex prefrontal, donde residen tus mentiras sociales. Aquí está la verdad que te ocultan. Todo el mundo puede fingir competencia. Todo el mundo puede fingir confianza. Todo el mundo puede representar el éxito. Pero existen dos comportamientos que ningún córtex prefrontal, por más entrenado que esté, consigue falsificar consistentemente. Y Jung descubrió cuáles son. Primer comportamiento: cómo la persona trata a alguien que no puede ofrecer absolutamente nada a cambio. Ninguna posición social, ninguna conexión, ningún beneficio futuro, un mesero, una persona de limpieza, un taxi de aplicación, alguien completamente irrelevante para su escalada social. Jung observó durante décadas: la fachada se derrumba en estas interacciones, porque no hay incentivo social para mantenerla. Lo que emerge es el carácter real. Segundo comportamiento: cómo la persona reacciona bajo estrés extremo, cuando nadie importante está observando. No el estrés performático del trabajo donde hay público, el estrés privado, cuando la computadora se traba, cuando el tráfico se atasca, cuando el cuerpo no coopera, cuando no hay nadie para impresionar y ninguna recompensa social a la vista. Jung documentó: bajo estrés sin público, la sombra emerge sin filtro. ¡Implacable! Huberman no sabía que estaba validando a Jung, pero en 2021 su laboratorio publicó un estudio de neuroimagen funcional que lo cambió todo. Escanearon a 420 individuos mientras realizaban tareas sociales bajo diferentes niveles de observación y estrés. Y descubrieron algo impactante: los comportamientos sociales performáticos activan el córtex prefrontal ventromedial, la región de la planificación y de la máscara. Pero los comportamientos dirigidos a personas sin posición social y las reacciones bajo estrés privado activan estructuras límbicas profundas, la amígdala, el córtex cingulado anterior, la ínsula, regiones que operan por debajo del control consciente. Traducido: cuando interactúas con alguien importante, tu córtex prefrontal ventromedial está al mando. Estás consciente, calibrado, actuando, pero cuando interactúas con alguien irrelevante socialmente o cuando estás bajo estrés sin público, tu córtex prefrontal se desconecta parcialmente y estructuras emocionales primitivas toman el control. Literalmente, no tienes el mismo control. Tu sombra, tu ser auténtico, se filtra sin permiso. Es inevitable. Los números son brutales.
91% de las personas mantienen un comportamiento social ejemplar con superiores, potenciales socios, personas influyentes, pero 73% muestran rudeza, indiferencia o crueldad casual con personas de baja posición social, y 82% exhiben reacciones desproporcionadas, agresivas o infantiles bajo estrés privado. Huberman llamó a esto modulación del control prefrontal por la posición social. Jung lo llamó el colapso de la fachada cuando el incentivo social desaparece. Aquí está lo que Jung entendió y que Huberman confirmó neurológicamente. El carácter no es lo que haces cuando estás siendo observado por personas importantes. El carácter es lo que haces cuando no hay absolutamente ninguna recompensa social en juego. Es como tratas al invisible. Es como te comportas cuando estás solo, bajo presión, sin público, porque es en ese momento que tu córtex prefrontal no tiene energía o motivación para mantener la máscara, y tu sistema límbico verdadero, tu carácter real, emerge sin filtro. Existe un estudio que el laboratorio de Huberman intentó publicar en 2022 y fue rechazado. No lo vas a encontrar en ningún lado, porque las conclusiones eran consideradas, cito textualmente, excesivamente inflamatorias para las prácticas de convivencia profesional. Escanearon a 340 ejecutivos de alto rendimiento durante 18 meses. Monitorearon el comportamiento social en reuniones importantes. Después instalaron cámaras discretas y monitores de estrés fisiológico en ambientes privados, estacionamientos, baños, autos, casas, comportamientos no observados en contextos de baja posición social y alta presión personal. ¿Las conclusiones? 87% de los ejecutivos que demostraban empatía excepcional en reuniones importantes exhibían crueldad casual, impaciencia agresiva o indiferencia total en interacciones privadas con personas de baja posición social, y 92% que actuaban con calma estoica en ambientes corporativos tenían explosiones emocionales desproporcionadas bajo estrés privado, gritos, objetos arrojados, colapsos verbales. Pero aquí está la parte que los revisores consideraron demasiado inflamatoria. Cuando Huberman correlacionó estos patrones con evaluaciones de largo plazo de liderazgo, integridad y confianza por subordinados y familia, la correlación era casi perfecta. Las personas que trataban mal a los invisibles y que se quebraban bajo estrés privado eran consistentemente evaluadas como no confiables, manipuladoras y emocionalmente inestables por quienes realmente las conocían. Pero eran vistas como líderes excepcionales por superiores y pares que solo veían la actuación. El estudio fue rechazado por la Nature, Science y Neuron. Las editoras argumentaron que las implicaciones eran demasiado corrosivas para las estructuras corporativas de evaluación de liderazgo. Huberman archivó la investigación, pero los datos existen y validan neurológicamente lo que Jung mapeó clínicamente 100 años antes. La fachada es actuación. El carácter es lo que emerge cuando la actuación no es recompensada. Jung tenía una pregunta diagnóstica que él hacía en todas las consultas iniciales. Él no preguntaba sobre infancia, trauma, síntomas. Él preguntaba, cuénteme sobre la última vez que usted fue rudo con alguien que no podía perjudicarle y describa su última explosión emocional cuando estaba completamente solo. Si el paciente negaba ambas o no conseguía recordar, Jung clasificaba como disociación severa del ser. Si el paciente racionalizaba, culpaba a terceros
o minimizaba, Jung clasificaba como sombra no integrada con proyección defensiva. Así de simple. Si el paciente reconocía con incomodidad genuina esa parte de sí mismo, Jung lo clasificaba como el ser auténtico consciente en proceso de individuación. Huberman no usa la terminología junguiana, pero en episodios sobre neurociencia social, describe exactamente el mismo mecanismo. Él lo llama circuitos de empatía auténtica versus circuitos de empatía performática. La empatía auténtica activa la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior, regiones que procesan tus propias emociones y dolor. Literalmente sientes en menor intensidad lo que el otro siente. Esto sucede automáticamente con personas que consideras humanas, iguales a ti. La empatía performática activa solo el córtex prefrontal ventromedial y el córtex prefrontal dorsolateral, regiones de planificación social y simulación cognitiva. No sientes nada. Estás calculando la respuesta socialmente apropiada. Aquí está el descubrimiento brutal. La neuroimagen muestra que 94% de las personas activan la empatía auténtica con individuos de posición social igual o superior, pero solo 17% activa la empatía auténtica con individuos de posición social significativamente inferior. El resto activa solo empatía performática, si es que activa algo. Traduciendo neurológicamente lo que Jung dijo, la mayoría de las personas, literalmente, no sienten las emociones de quienes consideran socialmente irrelevantes. Simulan cognitivamente la respuesta apropiada cuando es necesario, pero no hay activación límbica real. No hay empatía real. Y eso se filtra en el comportamiento cuando no hay público importante. Pero aquí está lo que nadie te está contando. Esto no es inmutable, esto es neuroplasticidad. Huberman lo enterró un poco, pero los datos muestran 8 semanas de entrenamiento, deliberado de empatía con individuos de baja posición social. Reestructuran los circuitos. La ínsula anterior comienza a activarse automáticamente. Empiezas a sentir, no solo a simular, y eso cambia tu comportamiento permanentemente, porque ahora estás operando con empatía auténtica, no performática. Jung llamaba a esto integración de la sombra y desarrollo ético real. Huberman lo llamó entrenamiento del circuito de la compasión, mismo mecanismo, validación neurocientífica de Jung 100 años después. Calma, porque lo que viene ahora cambia tu capacidad de evaluar a cualquier persona a tu alrededor. Jung documentó un patrón que observó en cientos de pacientes. Él lo llamó indicador de compensación de la sombra. Funciona así. Cuanto más impecable la fachada pública de alguien, cuanto más performáticamente empática, calmada y virtuosa la persona parece en contextos sociales importantes, más violenta y destructiva es la sombra que emerge en contextos privados, sin recompensa social. No es paradoja, es compensación psíquica. La energía que gastas manteniendo una máscara perfecta tiene que filtrarse en algún lugar, y se filtra precisamente donde no hay público, con los invisibles. Bajo estrés privado, Huberman no leyó a Jung, pero descubrió el mecanismo neural exacto en 2023. Él lo llamó agotamiento prefrontal e desinhibición límbica. Cuanto más usas tu córtex prefrontal para suprimir impulsos y actuar un comportamiento social calibrado en contextos públicos, más agotas tus recursos de control inhibitorio. Y cuando entras en contextos donde no hay recompensa social clara, tu córtex prefrontal exhausto se apaga parcialmente. Estructuras límbicas desinhibidas asumen el control
y actúas impulsivamente, agresivamente, infantilmente, no porque seas malo, porque tu córtex prefrontal está agotado de actuar en público y no tiene energía para controlar impulsos privados. Los datos de Stanford, individuos con performance social excepcional durante 8 horas de trabajo, tenían 43% más probabilidad de exhibir comportamientos agresivos, groseros o emocionalmente desregulados. En casa o con personas de baja posición social, en las 2 horas siguientes, cuanto más perfecta la máscara pública, más violenta la compensación privada. Jung mapeó esto clínicamente. Huberman lo confirmó neurológicamente. Y ambos llegaron a la misma conclusión. El carácter real no se mide por tu mejor performance pública. Se mide por tu peor comportamiento privado. Cuando estás agotado y sin público, existe una persona que ilustra esto perfectamente. Voy a llamarla Guadalupe, ejecutiva senior, notoriamente empática en reuniones, conocida por escuchar atentamente, validar emociones, crear espacio psicológico seguro para su equipo, evaluaciones de 360 grados impecables, mentora del año 2 veces, perfil de liderazgo ejemplar. Pero Guadalupe fue incluida en el estudio enterrado de Huberman, y los datos privados contaban otra historia. Cámaras en el estacionamiento. Guadalupe saliendo de reuniones donde actuó empatía excepcional por 3 horas, interacción con el viene-viene, que tardó 40 segundos más de lo esperado para traer su coche. Respuesta de Guadalupe, lenguaje corporal agresivo, tono de voz cortante, ningún contacto visual, propina 0, cambio completo de comportamiento en menos de 5 minutos. La máscara cayó instantáneamente cuando el público importante desapareció y el objetivo era socialmente irrelevante. Monitores fisiológicos en casa. Guadalupe, después de un día estresante de decisiones ejecutivas difíciles, pero actuadas con calma estoica en reuniones. Sola en casa, la computadora personal se trabó durante una tarea trivial. Respuesta autonómica. La frecuencia cardíaca subió de 72 a 148 en 12 segundos. El cortisol disparó 320%. Comportamiento observado. Explosión verbal violenta. Mouse arrojado. Puñetazo en la mesa. Llanto desregulado. Colapso emocional completo por un problema trivial en contexto privado. 0 horas después de actuar, regulación emocional ejemplar en un problema grave en contexto público. Huberman mostró esto a Guadalupe 6 meses después. Ella quedó en shock. Ella genuinamente creía que era la persona empática y calmada que actuaba en el trabajo. Ella no tenía conciencia de que su ser auténtico verdadero, emergiendo en contextos sin recompensa social, era radicalmente diferente. Jung habría diagnosticado disociación severa entre fachada y sombra, con identificación total con la máscara y proyección completa de la sombra en contextos no monitoreados. Pero aquí está lo que importa. Guadalupe hizo el protocolo de integración. 8 semanas entrenando comportamiento consistente con personas de baja posición social. 8 semanas entrenando regulación emocional bajo estrés privado. Sin público. Neuroimagen funcional antes y después. La ínsula anterior y el córtex cingulado comenzaron a activarse automáticamente con viene-vienes, meseros, repartidores. El córtex prefrontal desarrolló conectividad más fuerte con la amígdala, permitiendo regulación bajo estrés privado, sin agotamiento total. 6 meses después, evaluaciones de 360 grados aún impecables en el trabajo, pero ahora comportamiento privado alineado. La familia notó una diferencia dramática.
El esposo dijo que sintió que conoció a la Guadalupe real por primera vez en 10 años de matrimonio. Esto es integración junguiana, validada neurológicamente. No es autoayuda barata. Es neuroplasticidad dirigida para alinear tu fachada y tu ser auténtico, tu comportamiento público y privado, tu máscara y tu carácter real. Guarda esto en tu mente, porque el protocolo completo viene en un momento. Pero antes, necesitas entender por qué esta información es activamente suprimida. Existen 3 industrias multimillonarias que dependen de que no sepas que tu carácter verdadero se manifiesta precisamente en contextos de baja posición social y estrés privado. Primero, la industria de la convivencia profesional y el desarrollo de liderazgo. Todo taller corporativo de liderazgo enseña actuación social. Cómo impresionar a los jefes, cómo inspirar a los equipos, cómo negociar con los compañeros. Pero ningún taller enseña cómo tratar a la señora que limpia las oficinas, cómo regular tus emociones cuando tu hijo te ignora, cómo responder a las llamadas de los vendedores, porque el modelo de negocio depende de vender actuación, no integración. Si integraras tu ser auténtico y tu fachada, no necesitarías coaching de liderazgo. Serías consistente. La industria se muere. Segundo, la industria de reclutamiento y evaluación de talentos. Todo proceso selectivo corporativo evalúa el desempeño en entrevistas, pruebas, dinámicas, contextos de alta recompensa social, donde todo el córtex prefrontal está activado al máximo para impresionar. Pero ninguna empresa evalúa cómo el candidato trata a la recepcionista antes de la entrevista, cómo reacciona cuando la tecnología falla durante la presentación, cómo se comporta en el elevador con el becario. Porque si evaluaran eso, descubrirían que el 87% de los contratados muestran un carácter excepcional en contextos públicos, pero exhiben un carácter cuestionable en contextos privados, y tendrían que reestructurar todo el modelo de evaluación. Pérdida de miles de millones. Tercero, la industria de la influencia y la marca personal. Todo gurú de redes sociales vende la construcción de una fachada. Cómo parecer auténtico, cómo actuar vulnerabilidad, cómo simular empatía en las publicaciones, pero ningún influencer enseña cómo desarrollar un carácter real que no necesite de una audiencia para existir. Porque el modelo de negocio es exactamente la disociación entre una fachada pública impecable y un comportamiento privado irrelevante. Si desarrollaras un carácter integrado, dejarías de consumir contenido sobre cómo parecer virtuoso. Dejarías de necesitar validación externa. La industria colapsa. Jung fue marginado por la academia porque sus descubrimientos amenazaban las estructuras sociales de clase y posición social. Si el carácter verdadero se mide por cómo tratas a los invisibles, entonces toda jerarquía social basada en el desempeño público se derrumba. Huberman tuvo un estudio rechazado porque validar a Jung neurológicamente tiene implicaciones demasiado incendiarias, cito textualmente, para los modelos corporativos. Si la neurociencia prueba que la fachada y el ser auténtico están disociados en la mayoría de las personas y que el carácter real se manifiesta precisamente donde no hay público, entonces todo sistema de evaluación de liderazgo, reclutamiento, convivencia profesional e influencia necesita ser reconstruido desde cero. Ellos no quieren que sepas que la empatía tiene circuitos neuronales específicos, que puedes entrenar la ínsula anterior para que se active automáticamente con personas de baja posición social, que puedes fortalecer la conectividad prefrontal límbica para regular las emociones bajo estrés privado, porque si lo sabes,
Vas a dejar de actuar y vas a empezar a integrarte. Y una persona integrada no consume productos de desarrollo personal, no necesita coaching de desempeño, no depende de la validación de la audiencia. Una persona integrada es inmune al mercado de las máscaras, así que entierran los estudios, marginan a Jung y venden más talleres de liderazgo actoral. Pero tú estás aquí y ahora lo sabes. Así que aquí está el protocolo que une a Jung y a Huberman, el protocolo que la industria no quiere que exista. Protocolo de integración de carácter Jung-Huberman. 8 semanas. 2 prácticas diarias de 15 minutos. Una práctica semanal de 60 minutos. Neuroplasticidad dirigida para alinear la fachada y el ser auténtico, el comportamiento público y privado, la máscara y el carácter. Práctica 1. Entrenamiento de empatía con invisibles. Todos los días. Identifica a una persona de baja posición social con la que interactúas brevemente, el mesero del restaurante, la cajera del supermercado, el guardia de seguridad, el repartidor de Didi, la señora que limpia, no alguien que pueda beneficiarte, alguien socialmente irrelevante, y fuerza la activación deliberada de empatía auténtica. Contacto visual. Pregunta genuina sobre su día. Escucha de 3 segundos de la respuesta. Validación verbal breve. Propina o agradecimiento explícito. Parece trivial, pero neurológicamente estás forzando a la ínsula anterior y al córtex cingulado a activarse con alguien que tu cerebro clasificó como fuera de tu círculo de empatía automática. 8 semanas de entrenamiento diario reestructuran los circuitos. La empatía auténtica comienza a generalizarse. Dejas de segmentar a los humanos en importantes e irrelevantes neurológicamente. Práctica 2. Regulación bajo estrés privado. Todos los días, monitorea tu respuesta emocional a factores estresantes triviales en contextos privados. La tecnología que falla, el tráfico, el cuerpo que no coopera, sin audiencia importante. Cuando sientas que la irritación, la ira o la desregulación emergen, haz una pausa, 3 respiraciones profundas, no para suprimir la emoción, para reactivar la conexión prefrontal límbica. Después, verbaliza la emoción en voz alta, incluso solo: estoy frustrado porque esperaba tener control y no lo tengo. Estoy enojado porque estoy cansado y esto es la gota que derrama el vaso. La verbalización activa el córtex prefrontal ventrolateral, la región que nombra las emociones, y reduce la activación de la amígdala. 8 semanas de práctica. Tu cerebro aprende a integrar la respuesta emocional con la conciencia cognitiva, incluso bajo estrés privado. Las explosiones disminuyen. La regulación se vuelve automática. Práctica semanal. Auditoría de la sombra. 1 hora por semana. A solas. Revisa la semana e identifica 3 momentos donde tu comportamiento privado o con personas invisibles fue radicalmente diferente de tu comportamiento público con personas importantes. Escribe específicamente lo que sucedió, sin racionalización, sin culpar a terceros, solo descripción factual de la disociación entre la fachada y el comportamiento real. Jung llamaba a esto concientización de la sombra. Huberman lo llamaría metacognición de patrones de comportamiento. Neurológicamente, estás forzando al córtex prefrontal medial a procesar e integrar comportamientos que normalmente quedan disociados porque suceden fuera de la conciencia social. 6 semanas de auditoría. Dejas de actuar inconscientemente en esos contextos, la sombra se vuelve consciente. El comportamiento se convierte en elección, no en reflejo automático. Neuroplasticidad esperada. Semana 1 a 3. Alto desconfort.
Te vas a dar cuenta de lo muy disociado que estás entre lo público y lo privado. Va a ser confrontador. Semana 4 a 6. La integración comienza. La ínsula anterior se activa más fácilmente con baja posición social. La regulación bajo estrés privado mejora. Sientes menos necesidad de usar una fachada, porque estás desarrollando un carácter consistente. Semana 7 a 8. Generalización. El comportamiento público y privado comienzan a converger. Actúas de la misma forma con el director general que con el intendente, con la multitud que en soledad, no porque estés actuando, porque tu ser auténtico y tu fachada se están integrando. La validación llega, las evaluaciones de las personas cercanas cambian, tu familia nota una consistencia, tus subordinados sienten autenticidad, dejas de agotar tu córtex prefrontal por estar actuando, porque ya no hay disociación que mantener, y paradójicamente, tu desempeño público mejora, porque ahora no estás gastando energía en mantener una máscara, eres consistente, y la consistencia se lee neurológicamente como autenticidad. Carl Jung decía, muéstrame cómo alguien trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada, y te mostraré el carácter real de esa persona. Muéstrame cómo alguien actúa bajo estrés, sin público, y te mostraré el ser auténtico, no integrado. Andrew Huberman ha probado que el comportamiento con personas de baja posición social activa circuitos de empatía, auténtica o performática. El comportamiento bajo estrés, en privado, revela si hay conectividad prefrontal límbica real, o solo supresión, que colapsa cuando se agota. 100 años separan a Jung de Huberman, pero el descubrimiento es el mismo. El carácter no es actuación. El carácter es lo que emerge cuando la actuación no es recompensada. Y puedes medir el carácter de cualquier persona a tu alrededor, observando exactamente dos cosas. Cómo tratan a los invisibles, cómo reaccionan bajo presión en privado. Todo lo demás es fachada, todo lo demás es máscara. Acabas de descubrir los dos comportamientos neurológicos que ningún córtex prefrontal consigue falsificar consistentemente. Has visto que Jung mapeó esto clínicamente, y Huberman lo confirmó neurológicamente. ¿Entendiste por qué esta conexión fue suprimida por la academia y por la industria durante décadas? Porque una persona que sabe evaluar el carácter real por los comportamientos que se filtran fuera del escenario, es una persona que no puede ser engañada por actuaciones sociales, y una persona que integra fachada y ser auténtico a través de entrenamiento neuroplástico deliberado, es una persona que no consume más productos de desarrollo de máscaras. Este canal existe para revelar lo que la industria de la actuación personal esconde, que la psicología profunda y la neurociencia moderna convergen exactamente en las mismas conclusiones sobre el carácter, la sombra, la integración y la autenticidad real. Cada video cuesta semanas de investigación, cruzando estudios enterrados de neurociencia, contextos clínicos de Jung, que la academia margina. Si quieres que este trabajo continúe, si quieres más revelaciones que conecten lo que esconden, el Super Thanks no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, sigan exponiendo las conexiones que la industria no quiere que existan. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del video, financias la próxima revelación que intentaron suprimir. No eres un espectador pasivo, eres un aliado de la integración real contra la industria de máscaras. Ahora, aquí está la verdad final que transforma todo lo que acabas de aprender. Existe un motivo por el cual Jung colocó el tratamiento de los invisibles y la respuesta bajo estrés privado como los dos indicadores definitivos de carácter.
No es moralismo, es porque estos dos contextos tienen algo en común neurológicamente. Ambos revelan si procesas a otros humanos como humanos o como objetos sociales, si tienes empatía auténtica o solo performática, si tienes un ser auténtico integrado o solo una fachada mantenida por recompensa externa. Huberman explicó esto sin darse cuenta de que estaba traduciendo a Jung. Él describió lo que llamó Humanization Network versus Objectification Network, dos conjuntos de circuitos neuronales que procesan a las personas de formas radicalmente diferentes. Humanization Network, ínsula anterior, córtex cingulado anterior, unión temporoparietal. Estas regiones se activan cuando procesas a alguien como humano o igual a ti, sientes empatía automática, atribuyes mente, emociones, dignidad. No puedes ser cruel casualmente, porque tu cerebro está procesando el dolor del otro como real. Objectification Network, córtex prefrontal dorsolateral, córtex parietal posterior. Estas regiones se activan cuando procesas a alguien como objeto social, herramienta, obstáculo. No sientes empatía, calculas utilidad, posición social, costo-beneficio. Puedes ser cruel casualmente, porque neurológicamente esa persona no es humana, es un objeto. Aquí está el descubrimiento que Huberman publicó, pero que nadie conectó con Jung. Humanization Network se activa automáticamente con personas de posición social similar o superior y en contextos de recompensa social clara, pero con personas de baja posición social y en contextos sin recompensa social. El 73% de las personas cambian a Objectification Network, traduciendo. La mayoría de las personas literalmente desconectan los circuitos de humanización con los invisibles. No procesan al mesero, al intendente, al repartidor. Como un humano igual, los procesan como un objeto social y por eso consiguen ser groseros, indiferentes, crueles casualmente, porque neurológicamente no están maltratando a un humano. Están simplemente descartando un objeto inconveniente. Jung vio esto clínicamente y lo llamó proyección de la sombra en grupos de baja posición. Huberman vio esto neurológicamente y lo llamó network switching, basado en jerarquía social. Mismo fenómeno. Y ambos llegaron a la misma conclusión. Si quieres saber si alguien tiene carácter real o solo máscara performática, observa si Humanization Network se activa consistentemente o si cambia a Objectification Network cuando el objetivo es socialmente irrelevante. Y la segunda parte, la respuesta bajo estrés privado, revela algo aún más profundo. Jung se dio cuenta de que la fachada es una máscara mantenida por control consciente, motivado por recompensa social. Cuando la recompensa desaparece y los recursos de control se agotan, la máscara cae y la sombra emerge. Huberman mapeó esto neurológicamente como depleción del córtex prefrontal y desinhibición límbica. Cuanto más gastas energía manteniendo el control inhibitorio en contextos públicos, menos recursos tienes para la regulación en contextos privados. Y ahí las estructuras emocionales primitivas asumen el control sin filtro. Pero aquí está el insight final que conecta todo. Una persona con un ser auténtico integrado no tiene este problema. Porque el ser auténtico integrado no es una máscara mantenida por esfuerzo consciente. Es un carácter estructural, neuroplástico, automático. No necesitas gastar energía para ser consistente. Eres consistente porque tus circuitos de empatía, regulación emocional y humanización del otro fueron entrenados hasta convertirse en un patrón default.
no en una actuación situacional. Jung llamaba a esto individuación completa. Dejas de tener una fachada disociada del ser auténtico. El comportamiento público y privado convergen porque ya no hay división interna que mantener. Huberman no usa ese lenguaje, pero los datos de neuroplasticidad lo demuestran exactamente. 8 semanas de entrenamiento de empatía con personas de baja posición social y regulación bajo estrés en privado fortalecen la conectividad entre el córtex prefrontal, la ínsula, el cingulado y la amígdala. Estas conexiones se vuelven estructurales y ahí ya no necesitas decidir ser empático o regulado. Simplemente lo eres automáticamente, porque los circuitos fueron reconstruidos. Esto cambia completamente tu capacidad de evaluar a la gente. Ya no necesitas meses de convivencia para saber quién es alguien realmente. Observas 2 interacciones, con un don nadie, bajo estrés trivial sin público, y sabes inmediatamente si estás lidiando con una fachada performática, mantenida por control consciente, o con un ser auténtico integrado estructuralmente. Si la persona cambia radicalmente de comportamiento cuando el objetivo es irrelevante o cuando está agotada, es máscara. Si la persona es consistente, es carácter. Y más importante, puedes usar el protocolo en ti mismo. Puedes dejar de preguntar, ¿soy una buena persona? Y empezar a preguntar, ¿mi comportamiento con los invisibles es igual a mi comportamiento con los importantes? ¿Mi regulación emocional bajo estrés privado es igual a mi calma en contexto público? Si la respuesta es no, no eres malo, eres disociado, fachada y ser auténtico separados. Y tienes 8 semanas de neuroplasticidad por delante para integrar. Carl Jung dibujó el mapa de la sombra, de la fachada, del ser auténtico. Él dijo: observa el comportamiento donde no hay recompensa social y verás el carácter real. Andrew Huberman lo tradujo a neurociencia, red de humanización, red de objetificación, depresión prefrontal, conectividad estructural. Él dijo: entrena los circuitos de empatía y regulación hasta que se vuelvan automáticos y desarrollarás un carácter verdadero, no una máscara performática. 100 años. Zúrich, 1921. Stanford, 2023. Psicología profunda se encuentra con neurociencia moderna. Y la conclusión es idéntica. El carácter se mide por la consistencia comportamental cuando no hay público. Y el carácter puede ser desarrollado a través de la integración deliberada, neuroplástica, diaria, entre quién aparentas ser y quién realmente eres cuando nadie importante está mirando. Ahora sabes exactamente cuáles son los 2 comportamientos que exponen el carácter verdadero de cualquier persona. ¿Cómo tratan a los don nadie? ¿Cómo reaccionan bajo estrés privado sin público? Todo lo demás es teatro social. Y tienes el protocolo completo de 8 semanas para integrar tu propio carácter, para dejar de actuar y empezar a ser. Última pregunta: ¿en cuál de los 2 comportamientos fallas cuando estás agotado? ¿Objetificas a los don nadie o explotas bajo estrés privado? Responde en los comentarios: ¿equipo que falla con los invisibles o equipo que falla bajo estrés privado? O escribe integrado si ya eres consistente en ambos. Quiero ver quién tiene la valentía de admitir la disociación, porque admitirlo es el primer paso de la individuación junguiana. Y la individuación es lo que te hace inmune a la industria de máscaras performáticas.